Bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Nuestro objetivo es ofrecerles un programa cargado de contenido sobre nuestra Constitución Dominicana. Les invitamos a que nos acompañen una hora y les aseguramos les vamos a motivar a sentir pasión por nuestra Constitución. Esta es una iniciativa de nuestra Alta Corte que procura coadyuvar en la construcción de la cultura de la Constitución, para que ésta pueda echar raíces y generar un futuro de progreso para todos los dominicanos y las dominicanas. ¿Qué te parece, Felicia? Y de inmediato iniciamos con el programa. Veámoslo pues. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. Hay una cantidad en todos los periódicos, escudos de todo tipo. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. En la entrevista. Los tratados que son de derechos humanos tienen el mismo rango constitucional. Efemérides constitucionales. Vivir en Constitución. Noticias TC. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de noticias de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte. Vamos a echar un vistazo a las principales informaciones de esta semana. Comencemos. El Tribunal Constitucional, en el marco de la conmemoración de su 5º aniversario, organiza en La Romana la segunda jornada de Justicia y Derecho Constitucional, con la participación de juristas de España y del país, dirigida a la comunidad jurídica y estudiantes de Derecho. Ricardo José Tavera Cepeda, coordinador de asesores de la Presidencia de la Alta Corte, durante una rueda de prensa anunció que la actividad será efectuada el viernes 1 de septiembre en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UNFEP, recinto La Romana. Va a consistir, entre otros, en la intervención, una conferencia del doctor Marcos Mazó Garrote, catedrático de la Universidad Castilla-La Mancha de España, que va a abordar el tema titulado Las garantías de los derechos fundamentales. Un derecho fundamental no es más que un derecho elevado al máximo nivel de protección, que tanto es por la Constitución. Informó además que la jornada también abarcará un panel en la que participarán los juristas Cristóbal Rodríguez Gómez, catedrático de Derecho Constitucional, y el abogado Félix Tena, letrado del Tribunal Constitucional, quienes abordarán la tutela de los derechos económicos y sociales en la República Dominicana. El licenciado Alberto Ramírez y el doctor Cándido de Jesús, rectores nacional y de la sede de La Romana de la UNFEP, y el licenciado Rubén Quezada, secretario de la filial del Colegio Dominicano de Periodistas, acompañaron a Tavera Cepeda en el encuentro con la prensa. El catedrático argentino Víctor Bazán, al abordar los desafíos del control de constitucionalidad, aseguró que están vinculados con dos temas cruciales como son la justicia constitucional y el control de constitucionalidad, temas absolutamente centrales en el marco del Estado constitucional. Un Tribunal Constitucional, una Corte Suprema, cuando resuelve, tiene que procurar compatibilizar la respuesta que esté dando con lo que dice la Constitución. Esto fundamentalmente en sistemas concentrados, en sistemas que tienen control digamos, a través de un tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque también se busca minimizar el impacto que se produce cuando se declara inconstitucional una norma y queda expulsada del sistema. Su ponencia validó y buscó consolidar principios para que la Constitución sea aplicable. Expresó que el rol que tiene la justicia constitucional en cualquiera de sus formas es buscar la eficacia de la Constitución, porque esto implica o lleva, incisa la protección de los derechos fundamentales, la protección de la constitucionalidad democrática y, naturalmente, también la protección de la dignidad de las personas, que no es ni más ni menos que la precisión directa de los derechos fundamentales. El profesor Bazán hizo sus planteamientos en la conferencia central de la primera jornada de Derecho y Justicia Constitucional, auspiciada por el Tribunal Constitucional en Puerto Plata. El verdadero reto para lograr el control constitucional
es que su órgano decisorio logre la plena eficacia de sus decisiones y que opere como establece el artículo 84 de la Constitución, como precedente vinculante para todos los poderes públicos. Los tribunales constitucionales no son entidades consultivas, refiriéndose al caso de República Dominicana, entre otros. La interpretación de las fuentes del derecho constitucional ya no está sujeta a la pirámide normativa de Kelsen. Se gobierna, como hemos dicho, por principios que suponen una metodología diferenciada de la que exige la interpretación de la ley. Cada vez que la Constitución genera una reserva de ley, es tarea del Tribunal Constitucional preservar esa importante protección que la Constitución da para algunos bienes jurídico que considera de trascendental importancia, y lo viene desarrollando el Tribunal Constitucional. La misma Constitución, el mismo constituyente ha dado otros órganos que participan en el ejercicio del poder a propósito de la separación de poderes y de los pesos y contrapesos para controlar el mismo poder, sin que intervenga como tal el tribunal. Estas posiciones reflejan la importancia del panel que ocupó a juristas como Claudio Aníbal Medrano, Bernabel Morissette y Amaury Reyes en la primera jornada de Derecho y Justicia Constitucional celebrada recientemente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Puerto Plata. El panel Control de Constitucionalidad abarcó aspectos del neoconstitucionalismo sujetas a las teorías de estudios de diferentes periodos y países de Iberoamérica. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID invitó al Tribunal Constitucional a formar parte de la comisión creada a través de un convenio establecido con Chimonix International que respalda la iniciativa dominicana de fortalecer el sistema de justicia criminal. Como parte del convenio, se estableció el Comité Interinstitucional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC, Sector Justicia Criminal, del que forman parte numerosas instituciones del Estado Dominicano. Con esta colaboración se busca mejorar la eficiencia del sistema de justicia mediante la disponibilidad de información procesada y oportuna. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, respalda el proyecto y le representará en la comisión el director de Tecnología de la Información y Comunicación, ingeniero Nelson Lora Caamaño. El magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional, afirmó que Juan Pablo Duarte es el inspirador del patriotismo dominicano, explicando que ideó la primera bandera nacional y sirvió de motor conductor en las luchas libertarias independentistas y restauradora, cuyas batallas sustentan la soberanía que hoy exhibimos. El magistrado Gómez Ramírez, quien además es vicepresidente del Instituto Duartiano, ponderó la importancia del uso correcto de los símbolos patrios. Cuando a un niño, a una niña, a un joven, a una persona se le pone un trabajo que dibuje el escudo, que dibuje la bandera, entonces vienen esas deficiencias porque ellos van a fijarse en lo que consiguen por ahí, en los documentos defectuosos que consiguen por ahí. Hay una cantidad en todos los periódicos, escudos de todo tipo, de todo tipo. O sea, ¿por qué? Porque hay esa deficiencia no corregida. La aspiración del Tribunal Constitucional y a que se adhiere, por supuesto, esta universidad que nos acoge, estamos seguros. Bueno, pues es que la gente haga un dominio de esos símbolos. Al dictar la conferencia La Constitucionalización del Himno Nacional, dirigida a estudiantes de distintas carreras de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, Recinto Santo Domingo Este, les instó a no apartarse del legado de los padres fundadores y reclamó la aprobación del proyecto de ley sometido en el Congreso para evitar algunas injerencias. La ley que rige los símbolos patrios debe ser modificada conforme al mandato de la Constitución del 2010. Este proyecto lo reintrodujimos en la pasada legislatura, lo vamos a conocer ahora, en esta que se inicia hoy, y los auspicios que tenemos por delante son muy halagüeños, en el sentido de que ya hemos tenido el visto bueno de instituciones tan sólidas como el Instituto Duartiano. Y hasta aquí este resumen de las principales informaciones que se generan en el Tribunal Constitucional. Pero no le cambie, porque aún queda mucho más contenido de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte, hasta la próxima.
Tribunal Constitucional celebra la segunda jornada de Justicia y Derecho Constitucional en La Romana, en el marco de su 5º aniversario, con la conferencia central, las garantías de los derechos fundamentales, a cargo del catedrático español Marcos Francisco Mazó Garrote, de la Universidad Castilla-La Mancha. Viernes 1 de septiembre, 8 de la mañana, en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Para mayor información, 809-274-4445, extensión 4050. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. El Tribunal Constitucional te invita al tercer concurso de ensayos sobre temas constitucionales, con el objetivo de estimular a jóvenes estudiantes universitarios dominicanos en la investigación de temas relacionados al derecho constitucional. El tribunal se complace en convocar a este concurso, con premios desde 50,000 pesos más 20,000 pesos en bonos y diploma, hasta 20,000 pesos más 10,000 pesos en bonos y diploma. Los interesados podrán obtener información adicional y descargar las bases del concurso a partir del 19 de junio del año en curso, en la página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Las propuestas deberán presentarse a más tardar el 25 de agosto del año en curso. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25,000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Artículo de la Constitución. Artículo 78. Composición del Senado. El Senado se compone de miembros elegidos a razón de 1 por cada provincia y 1 por el Distrito Nacional, cuyo ejercicio durará 4 años. La enseñanza de la Constitución es vital para formar ciudadanos empoderados sobre sus derechos y deberes y sobre todo para construir una sociedad sana. Por tal razón, en el siguiente reportaje queremos compartir con ustedes un tema de mucha relevancia, la Constitución como parte del currículum educativo en nuestra sociedad dominicana. Veamos. El reportaje. La enseñanza no es estática, es dinámica como todos los procesos de desarrollo, y es un buen auguro que al inicio de este año escolar, la Constitución represente uno de los cambios que presentará el currículo educativo.
La nueva disposición establece que en el nivel básico y secundario, los alumnos recibirán enseñanzas sobre protección al medio ambiente en las clases de ciencias naturales y en temas de ciencias sociales, solo por citar dos aspectos. La bandera es un símbolo para identificarnos como independientes y fuertes que somos, unidos. La Constitución como asignatura es un logro que surge de la iniciativa del Tribunal Constitucional, aspiración que oficializa el decreto 310-16 emitido por el Presidente de la República, mediante el cual declara de alto interés nacional la promoción de valores de la Constitución en el sistema educativo nacional. Previamente, el 6 de noviembre de 2016, la Alta Corte y el Ministerio de Educación MINED suscribieron un acuerdo donde reconocen la importancia de abordar la Carta Magna como eje transversal en la enseñanza pública y privada del sistema educativo dominicano. Para mí hoy es uno de los días más felices de mi vida. Sin lugar a dudas que el presidente Medina, su administración y el ministro Navarro se están inscribiendo en las páginas más preciosas de la construcción de ciudadanía en la República Dominicana, porque este es un hecho sin precedentes. Para nosotros, como Ministerio de Educación y como Gobierno de la República Dominicana, este es un momento estelar en la historia de transformación que hoy vive el sistema educativo de nuestro país. La finalidad es contribuir a formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes que trabajen para construir un mundo de respeto y paz. El indicado decreto también instituye la iniciativa de entidades involucradas en la elaboración de la versión escolar de la Constitución, la creación de textos y formatos guías para alumnos y docentes por niveles, así como las asignaturas que concentran el contenido de dicha enseñanza. Es una interesante iniciativa, esperamos que se le dé continuidad y que los muchachos, que su juventud, su energía, las focalicen a cosas positivas y que logren entender que tenemos un Estado que tiene reglas, que tiene una Constitución que lo va a regir y eso lo va a hacer entes productivos en un mañana. Tendríamos una sociedad donde se trabaje lo que es la justicia, la equidad, es decir, que los valores patrios, vamos a decirlo así, los valores que tienen que ver con la sociedad, se puedan aplicar mejor. A partir de la firma del convenio, se creó la Comisión Interinstitucional, que a su vez conforma comisiones técnicas del Tribunal Constitucional y del Ministerio de Educación, que diseñan propuestas y estrategias del proyecto, el cual se consolidará en la medida en que se avancen los trabajos. Todo esto contribuirá de manera efectiva a la construcción de una cultura constitucional, que es la esencia del Estado social y democrático de derecho consagrado en nuestra Carta Sustantiva. Además, promover el derecho a una vida digna. El miércoles 15 de marzo del presente año, el Ministerio de Educación, junto al Tribunal Constitucional, realizaron el lanzamiento del proyecto denominado Educación Constitucional desde la Escuela, con el objetivo de promover la educación constitucional desde los centros educativos públicos y privados, como parte de la formación y desarrollo de competencias ciudadanas que deben poseer cada uno de los actores de la comunidad educativa, especialmente nuestros y nuestras estudiantes. La ejecución del plan persigue causar impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la puesta en práctica de valores cívicos y patrióticos para el logro de una convivencia armoniosa. El escudo es el único que tiene una Biblia abierta. Somos libres gracias a Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mellas. Gracias a ellos somos libres. En el acuerdo, el Tribunal Constitucional y el MINED se comprometieron a desplegar esfuerzos conjuntos para promover e incorporar en el sistema educativo, en los niveles inicial, primario, como en el nivel secundario, la enseñanza de la Constitución, planificar, coordinar y realizar actividades para la construcción de una cultura constitucional en el seno del sistema educativo. Hoy en día tenemos muchos niños huérfanos, víctimas de la violencia, niños que no tienen hogares y sobre todo el sistema que nos rige, que es un sistema totalmente corrupto. Entonces por eso yo diría que hace falta que desde pequeño a los niños se les enseñen cuáles son los valores y que conozcan sobre todo nuestra Constitución.
También actualizar la propuesta de la versión escolar de la Constitución, con el fin de capacitar a técnicos de los distritos educativos, directores de centros y profesores del área educativa a escala nacional, con jornadas, seminarios, conversatorios, talleres y diplomados. Promover la capacitación y pedagogía constitucional. La ejecución del acuerdo entre ambas entidades va de la mano con la jornada de sensibilización y motivación para equipos técnicos nacionales, regionales y distritales del Ministerio de Educación. Talleres de socialización para multiplicadores dirigidos a docentes, también basados en estrategias de abordaje de los temas constitucionales dirigido a alumnos y sus familias. En tal sentido se contempla un diplomado de sensibilización y capacitación a docentes en los niveles cuarto, quinto y sexto grado, difundir como promoción materiales educativos. Además, se utilizarán recursos educativos que apoyen a los docentes para diseñar sus actividades relacionadas a la educación constitucional y elaboración de guías para el abordaje de los educadores. El año escolar 2017-2018 permitirá que arranque el proyecto piloto que abarcará un centro público y uno privado de las 18 direcciones regionales del país, enfocado en el segundo nivel de educación primaria. En definitiva, la educación constitucional deberá estar garantizada desde la escuela y basada en conocimientos cívicos, promoviendo una ciudadanía responsable, permitiendo a los estudiantes desarrollarse en un ambiente escolar con un valioso aprendizaje para una sana convivencia en un estado de derechos fundamentales. Uno, estando en el colegio, uno se siente que uno simplemente tiene que estudiar, pero ustedes y otras instituciones nos dan la oportunidad de realizar más allá y uno poder ver la vida en sí. Existe un marcado interés de ambas entidades para esquematizar con visión la enseñanza de la Carta Sustantiva, formar la presente y futura generación de niños y niñas en el cumplimiento del texto en cuestión, el respeto a la ley, a la autoridad, el reclamo de los derechos, la conducta hacia el prójimo, el comportamiento ciudadano, el cumplimiento de los deberes cívicos en general, el respeto por los ancianos, la mujer y los niños, el amor por los símbolos patrios y, en consecuencia, la defensa de la soberanía nacional. No hablarle mal ni hacerle bullying. ¿Qué es hacer bullying? Hablar mal de otro o decir de su forma como es. La Alta Corte, por medio del Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución y el Ministerio de Educación, diseñaron propuestas y estrategias del proyecto a consolidar en la medida en que avancen los trabajos. Además, se promoverá el derecho a una vida digna con el ejercicio de los derechos a la salud, vivienda, alimentación y vestimenta, entre otros. La Constitución como materia incorporada en el currículo escolar responde a los esfuerzos expuestos, evidenciando la marcha en la nueva etapa para construir un mundo de respeto y paz. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, TribunalConsRD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El Tribunal Constitucional celebra la segunda jornada de Justicia y Derecho Constitucional en La Romana, en el marco de su 5º aniversario, con la conferencia central, las garantías de los derechos fundamentales, a cargo del catedrático español Marcos Francisco Mazogarrote de la Universidad Castilla-La Mancha. Viernes 1 de septiembre, 8 de la mañana, en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Para mayor información, 809-274-4445, extensión 4050, Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana.
Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La voz del Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La entrevista. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. Ahora nos encontramos en el segmento de la entrevista, donde contamos con la presencia del doctor en Derecho Internacional Pascal Peña Pérez, con maestría en Regulación Económica, en Derecho Administrativo del Estado y en Derecho Constitucional, también con otras especialidades y posgrados en el área. Es profesor de distintas universidades como la Pucamaima, UAS, OIM, ELI Global y UNIBE. También escritor de ensayos y artículos internacionales. Actualmente es socio de la firma de abogados Alies Pascal. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Paula. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar un tema sumamente interesante, la Constitución y el derecho internacional. Vamos a introducirnos explicándole al público cómo se relacionan y si la Constitución depende del derecho constitucional. Claro, interesante pregunta para iniciar. De hecho, recordemos que nuestra Constitución, aún ella misma se declara como suprema, reconoce en su artículo 74.3 lo que es los tratados, convenciones y pactos internacionales. A partir de eso, obviamente, indica que tratados que son de derechos humanos tienen el mismo rango constitucional, creando de manera indirecta una clasificación en lo que son los tratados de derechos humanos y aquellos que no son de derechos humanos, dándole entonces el mismo nivel de la Constitución, lo que es el denominado bloque de constitucionalidad, y creando entonces una subclasificación en lo que son los otros tratados internacionales, tratados de cualquier otro tipo, de comercio, etcétera, en donde el propio Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, los ha declarado con un nivel legal e infraconstitucional. Pascal, uno de los temas que siempre llama la atención cuando se habla del derecho internacional es justamente a través de qué manera este derecho puede ser válidamente acogido a lo interno de los estados. ¿Contiene la Constitución Dominicana mecanismos, instrumentos, reglas que nos permitan entender cómo se adquiere este derecho y cómo entra a nuestro ordenamiento jurídico? Claro que sí. Nuestra Constitución, al momento incluso de su creación, le ha dado la facultad al Estado de poder suscribir esos tratados. Al momento de su suscripción, pues se realiza un procedimiento a partir del cual, incluso, para resumirlo, el Tribunal Constitucional debe evaluar si el mismo cumple con las disposiciones de nuestra Carta Magna. A partir de eso, entonces, y obviamente luego de pasar ese filtro, entonces él pasa a ser parte de nuestra legislación interna. Hay otros controles que, pues obviamente,
nacen ya no con un carácter jurídico, sino con un carácter incluso político. Es decir, el Congreso al momento de discutir los tratados tiene la posibilidad de eso, con una naturaleza política, discutir ciertas cuestiones a nivel de los tratados, pero siempre va a ser una cuestión de discrecionalidad del Estado suscribir o no los mismos. Hace un momento mencionaba sobre el bloque de constitucionalidad. ¿Qué son y si los define nuestra Constitución? Claro, interesante pregunta, porque el bloque de constitucionalidad básicamente recoge que además de la Constitución hay, como dice nuestro querido amigo, colega y profesor Eduardo Jorge, existen otros instrumentos internacionales anexos a la Constitución, primo hermanos, yo le llamo hermanos, entre los cuales se encuentran los tratados, pero además de los tratados, nosotros tenemos otras fuentes del derecho internacional, que son básicamente las descritas en el 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Estos son los tratados, la costumbre internacional, y además de estos pasan entonces a un segundo plano lo que son los principios generales del derecho internacional y lo que es la doctrina y jurisprudencia. Pero además de esto, y de hecho ha sido motivo incluso de mención en un voto disidente en la sentencia 168 por parte de la magistrada Katia Miguelina, se ha reconocido incluso que hay otros tipos de fuentes del derecho internacional que son y deben ser reconocidas por nuestro ordenamiento, como son los actos jurídicos unilaterales, en los que básicamente el Estado aún no haya voluntariamente aceptado o afirmado una obligación o el reconocimiento de un derecho, puede a través de ciertas actuaciones generar derechos y obligaciones a nivel internacional. Por último, y es en principio la fuente por excelencia del derecho internacional, lo que son las normas imperativas del derecho internacional, que están descritas en el artículo 53 y 64 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. Básicamente, aquí hablamos de normas imperativas, de lo que es un orden público internacional, que en principio somete no solamente a el derecho internacional y los tratados como fuente por excelencia, sino también en principio a la normativa interna de los estados. Y ahí eso representa y puede generar una discusión y una conversación sumamente interesante de lo que podría generar. Estados como el nuestro tal vez todavía se siente un poquito reacio a conversar sobre o a afirmar eso, pero hay otros estados como Argentina y Colombia en donde han reconocido expresamente que las normas imperativas incluso tienen un rango superior. Pascal, el tema, digamos, del derecho internacional genera, como tú bien acabas de señalar, múltiples reacciones en el ámbito del derecho constitucional. Y a mí me gustaría, digamos, saber, que compartas con nuestro público, ¿cuáles son los principales retos, según tu perspectiva, que en el Estado contemporáneo y le plantea el derecho internacional? Excelente pregunta. Yo creo que una de las cuestiones básicas de lo que se diferencia el derecho internacional público como tal, donde los sujetos son los estados, organizaciones internacionales, del derecho internacional privado, donde estamos hablando aquí de organizaciones internacionales como la OMC, etcétera, en donde los estados han tenido o han podido crear mecanismos incluso de carácter coercitivo, si se quiere, y de cumplimiento para ciertas decisiones. ¿Por qué inicio esta respuesta de esta manera? Es precisamente porque en el derecho internacional público me parece que una de las cuestiones más básicas es precisamente eso, tú tener un órgano que permita, luego de dictada una decisión, poder dar cumplimiento a las decisiones, que obviamente es parte del debido proceso y de la tutela judicial efectiva que debe tener una persona, un Estado, al momento de que se le haya discutido en una controversia un derecho. Entonces, ¿cómo influye el derecho internacional a través de los tratados que ya se han mencionado, a los que nosotros como país somos signatarios, al igual que cortes internacionales? ¿Cómo influye en nuestra Constitución? Interesante. Existen dos formas de hacerlo, porque los tratados pueden hay varios tipos de tratados, pero de manera particular hay tratados que lo que pueden hacer es codificar, es decir, declarar ciertos derechos que ya se encuentran a nivel internacional y que por tanto han sido plasmados. La otra opción es que básicamente a través de los tratados se creen nuevos derechos. ¿Y por qué quiero diferenciar esto? Porque en el momento en que, por ejemplo, el Estado haya decidido
como pudiese suceder si el Estado decide denunciar la Convención Americana, ya hay derechos que han sido reconocidos, que han sido plasmados en nuestro ordenamiento jurídico, de forma tal que el Estado no puede acudir a la denuncia para escapar de las obligaciones que nace de la Convención Americana y de los derechos, específicamente de ciertos derechos fundamentales reconocidos en la Convención. Por otro lado, cuando la creación de esos derechos es a través del tratado, una vez el tratado es denunciado, esos tratados o esas obligaciones cesan a partir de el día en que termine el tratado hacia adelante. Entonces, sería interesante, a partir, digamos, de esta reflexión que tú haces sobre el tema de la Convención Americana, me surge la interrogante acerca de cómo inciden los derechos humanos en la práctica constitucional y cuál es la finalidad justamente o la naturaleza del derecho internacional de los derechos humanos, tomando en consideración esta idea que tú acabas de decir de que muchas veces los compromisos que están en esos tratados o acuerdos también forman parte del argot interno del Estado. Así es. El derecho internacional básicamente hace, se quiera o no reconocer, hace que los Estados en su momento adapten la legislación. Y de hecho yo creo que nosotros hemos visto a lo largo de los años, e incluso antes de nuestra nueva Constitución, ya no tan nueva, la influencia del derecho internacional. Recordemos con la resolución 1920 del 2003 de la Suprema Corte de Justicia, con ocasión al Código Procesal Penal, de que se reconocía y se hacía mención al bloque de constitucionalidad, a partir de lo cual incluso hubo una sentencia, una excelente sentencia, dictada por la Suprema Corte de Justicia en aquel momento como ejerciendo las funciones del Tribunal Constitucional en cuanto a la ley de áreas sectoriales en aquel momento, reconociendo y dividiendo precisamente el carácter vinculante de ciertos tratados, etcétera. Luego, ya con nuestra Constitución y luego obviamente con nuestra ley orgánica, pues entonces lo que ha hecho es precisamente crear los parámetros y condiciones para que el derecho internacional en la República Dominicana se ejecute. Y aquí puede darse ocasiones en donde el criterio de justiciabilidad y exigibilidad de derechos se distancia, porque podemos ver que a través de ciertos tratados internacionales, incluso de la Constitución, ciertos derechos se reconocen, pero al momento de ir a los tribunales, en la práctica, de ir a los tribunales a solicitar su justiciabilidad, de forma que se les reconozca de manera práctica, no es posible. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí yo me voy a permitir muy brevemente diferenciar. Recordemos que ante situaciones como esa surgen dos cuestiones, una responsabilidad nacional y una responsabilidad internacional, porque a raíz de nuestra Constitución, pues los organismos del Estado, las instituciones del Estado, deben cumplir con la Constitución y por tanto dentro del derecho interno están cumpliendo con sus obligaciones. Sin embargo, frente al derecho internacional, aún se esté cumpliendo con las obligaciones internacionales, si no se respetan esos condicionamientos en el derecho internacional, se estaría incumpliendo y se estaría siendo responsable en el derecho internacional. De forma que, como nosotros hemos podido ver, y menciono que creo que es el caso tal vez más conocido con la sentencia 168-13 sobre extranjeros en situación irregular, pues se ha entendido que la República Dominicana está cumpliendo con las disposiciones constitucionales en materia de extranjeros en situación irregular, pero frente al derecho internacional, el derecho internacional ha entendido en virtud del principio de Stoppel y otros principios de que se puede generar una responsabilidad internacional en donde se pudiese condenar al Estado. Entonces es una situación interesante, delicada, donde podemos verlo desde el punto de vista teórico y práctico. Como ejemplo de la relación entre la Constitución y el derecho internacional, vemos que el Tribunal Constitucional desempeña una de sus competencias sobre el control preventivo de los tratados internacionales antes de ser ratificados. ¿Cómo podemos nosotros ilustrar algún ejemplo en el que esta supervisión haya dado como solución una incompatibilidad? Claro, hay diversas. De hecho, el Tribunal Constitucional ha dictado varias sentencias en donde, con ocasión a la contrariedad de ciertas disposiciones a nivel interno, ha decidido pues no asumir
lo que es, no autorizar lo que es la ejecución de tal legislación. Este rol que ejerce el Tribunal Constitucional es sumamente fundamental. Es fundamental entendiendo de que nosotros como Estado, y solo cuando ya la República Dominicana ha decidido suscribir ciertas obligaciones a nivel internacional, es validar si cumple con la legislación interna. Y aquí puede generarse incluso otra discusión a nivel internacional. Si la sola suscripción, si la sola firma del tratado a nivel internacional pudiese generar obligaciones internacionales y por tanto responsabilidad internacional, lo que hablábamos ahora. Ya a nivel internacional han habido decisiones en donde se ha indicado que los procedimientos internos son los que condicionan precisamente la validez o no. Y la Corte Internacional de Justicia ha dictado varias decisiones con respecto al tema. De forma tal que por eso nosotros vemos, y le menciono por ejemplo el caso de Estados Unidos, por ejemplo, con el Estatuto de Roma, del cual República Dominicana es parte, en donde una vez firmado decidió no ratificar, por las razones políticas en aquel momento. Igual sucede con el Tribunal Constitucional. Una vez el Tribunal Constitucional ha decidido pues aceptar o no que un tratado respeta la Constitución, pues entonces tendrá la validez o no del mismo. A propósito de lo que estabas planteando, Pascal, sería interesante compartir, ¿verdad?, con el público que no domina quizás la terminología propia del derecho internacional. ¿Qué es la denuncia de un tratado y cuál es el procedimiento que se sigue en un país como el nuestro? Gracias. Interesante tu pregunta y qué bueno porque nos permite entonces aclarar. Lo que es la denuncia del tratado es básicamente la terminación unilateral de parte del tratado. En español, así como el Estado a través de su poder ejecutivo o el órgano al cual o la persona a la cual se haya otorgado los poderes correspondientes de firmar, así tiene la posibilidad de terminar, como si fuera un contrato simple, un contrato de arrendamiento. Así como yo firmo, así mismo yo tengo la posibilidad de terminar. La situación particular en materia de tratados es que la terminación o la denuncia, que en este caso es la terminación, no es inmediata, de forma tal que la Convención de Bienes y Derechos de los Tratados hace que al menos transcurra un periodo de 1 año a partir de la terminación. ¿Por qué? Pues obviamente, como nosotros no estamos hablando de un simple contrato de arrendamiento, un simple contrato de compra y venta de un inmueble, lo que estamos aquí hablando es de las obligaciones, derechos y obligaciones adquiridos a lo largo de cierta cantidad de tiempo por el Estado. Y te quiero aquí poner un ejemplo muy breve en que nosotros lo vimos precisamente con la Convención Americana con Venezuela. Venezuela hasta el año 2012 era miembro de la Convención, era parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y específicamente de la competencia contenciosa del Tribunal, de la Corte Interamericana. ¿Qué pasó? En esa situación entonces, una vez denunció, 1 año después es que salió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero durante ese periodo de tiempo hubo la posibilidad de presentar casos que a la fecha han sido y se están todavía conociendo ante la Corte. Bueno. Si nos dejan, seguimos preguntando aquí. Sí, pero el tiempo, ustedes saben que es tiránico y mucho más cuando se está en un medio de comunicación. Agradecer a Pascal Peña, ¿verdad?, estas interesantes explicaciones que nos ha dado sobre el derecho internacional y cómo hay múltiples conexiones e incidencias en el campo propio del derecho constitucional del país. Nos sentimos muy agradecidos de que nos haya acompañado y esperamos que en otra ocasión venga acá a seguir conversando con nosotros acá en La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias a ustedes. Muy amable. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. El Tribunal Constitucional te invita al tercer concurso de ensayos sobre temas constitucionales. Con el objetivo de estimular a jóvenes estudiantes universitarios dominicanos en la investigación de temas relacionados al derecho constitucional, el tribunal se complace en convocar a este concurso, con premios desde 50,000 pesos más 20,000 pesos en bonos y diploma, hasta 20,000 pesos más 10,000 pesos en bonos y diploma. Los interesados podrán obtener información adicional y descargar las bases del concurso a partir del 19 de junio del año en curso, en la página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Las propuestas deberán presentarse a más tardar el 25 de agosto del año en curso. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25,000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Efemérides constitucionales. En el mes de agosto del año 1982, el doctor Raimundo Amaro Guzmán, director de la Oficina Nacional de Administración y Personal ONAP, presenta el tercer volumen de la obra Constitución Política y Reformas Constitucionales, cuya primera edición fue de solo 500 ejemplares y formaba parte de la colección Estudios Jurídicos de las publicaciones ONAP. Este trabajo bibliográfico de carácter constitucional complementó la obra iniciada en este sentido por el eminente ensayista e historiador Manuel Arturo Peñavalle, la cual abarcó las reformas al texto sustantivo comprendidas entre 1854 y 1942, o sea, 88 años de revisiones y cambios a nuestra Constitución, proclamada el 6 de noviembre de 1844. El doctor Amaro Guzmán, al presentar el nuevo volumen del importante trabajo, expresó: al ofrecer a la colectividad dominicana este tercer volumen de la obra Constitución Política y Reformas Constitucionales, afianzamos nuestra concepción de que para convivir democráticamente hay que conocer el proceso histórico e institucional del país, con el fin de ir corrigiendo errores y afianzando logros. Raimundo Amaro Guzmán dio constancia de su gratitud por haber colaborado en las investigaciones al doctor José Enríquez Almanzar, al licenciado Gustavo Benedicto, al destacado poeta cubano José Ángel Buesa y al doctor Pedro Troncoso Sánchez. Al doctor Troncoso Sánchez, biógrafo de Duarte y expresidente del Instituto Duartiano, le correspondió escribir el prólogo de la publicación Constitución Política y Reformas Constitucionales, y en la parte final del mismo señala de manera enfática:
Sirva la presente obra como lección y apercibimiento para que en el tiempo por venir no se repitan los pecados del pasado en lo que se refiere al ordenamiento jurídico basilar de la nación y sigamos los dominicanos dando pasos adelante en el largo camino de realización como entidad colectiva, teniendo como guía y orientación una ley sustantiva en constante evolución que sea modelo ideal al que se aproxime cada vez más la existencia real del Estado y la conducta de gobernantes y gobernados. El tercer volumen de la obra Constitución Política y Reformas Constitucionales de la colección Estudios Jurídicos de las publicaciones SONAP abarca las reformas constitucionales dominicanas de 1947 al 1966 para un total de 10, incluyendo el acta institucional instrumentada en el marco de Guerra Patria de abril de 1965. Vivir en Constitución. Artículo 112. Leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales, la estructura y organización de los poderes públicos, la función pública, el régimen electoral, el régimen económico-financiero, el presupuesto, planificación e inversión pública, la organización territorial, los procedimientos constitucionales, la seguridad y defensa, las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza. Para su aprobación o modificación, requerirán del voto favorable de las 2/3 partes de los presentes en ambas cámaras. Artículo 113. Leyes ordinarias. Las leyes ordinarias son aquellas que por su naturaleza requieren para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los presentes de cada Cámara. El artículo 112 de la Constitución aborda una de las novedades que se incorporan en nuestro ordenamiento jurídico. Son las denominadas leyes orgánicas, que son normas jurídicas que están destinadas a regular determinados aspectos de singular relevancia que la Constitución ha considerado necesario que requieran un quórum calificado para poder ser adoptadas. Por otro lado, el artículo 113, también de nuestra Constitución Dominicana, se refiere a nuestras tradicionales leyes ordinarias, que básicamente explica que éstas serán aprobadas por una mayoría absoluta, claro, de acuerdo a ambas cámaras. Este es el fin del programa de hoy. Nos sentimos felices de que nos hayan acompañado acá en La Voz del Tribunal Constitucional y esperamos que la próxima semana nos acompañen. Hasta la próxima.